Isaías 65. Y vamos a leer del versículo 17 al versículo 20. Isaías 65, versículo 17 al 20. Versículo 17 dice así: Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Más bien gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo creo. Porque he aquí que yo creo a Jerusalén para alegría y a su pueblo para gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño de días ni anciano que no cumpla sus días. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra esta tarde, que podamos gozarnos en este pasaje de los cielos nuevos y tierra nueva, y cómo esto nos habla de la bendición que tenemos, Señor, que empezó con la primera venida de Cristo y el Evangelio. Te pedimos que bendigas esto, que podamos gozarnos y tomar ánimo de este pasaje para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomar asiento. Hace un año más o más atrás estaba platicando con un hermano sobre este pasaje de Isaías, y este pasaje es bastante interesante porque habla de gente que va a vivir hasta 100 años y de cielos nuevos y tierra nueva. Y recuerdo que en esta plática mencioné al hermano que cuando llegara el pasaje iba a tomar una postura de lo que significa, porque es un pasaje complicado y hay varias posturas sobre el tema. Y bueno, hemos llegado a este famoso pasaje y la verdad que estoy emocionado por el pasaje porque es bastante interesante. Y en este pasaje quiero responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la era judía y cuál es la era cristiana? ¿Qué significan estos cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Y qué significa esta profecía de hombres viviendo hasta los 100 años, si es literal o es figurado? El título del sermón es Los cielos nuevos y la tierra nueva. Y lo vamos a ver en 2 puntos. Punto número 1, el comienzo de una nueva era. Y el punto número 2, los cielos nuevos y la tierra nueva. Punto número 1, el comienzo de una nueva era. Noten conmigo Isaías 65, versículos del 1 al versículo 2. Dice: Fui consultado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a una nación que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. A través del libro de Isaías hemos visto que Israel se rebela en contra de Dios continuamente y sin cesar. Y aquí esto está ilustrado de manera figurada, diciéndonos que Dios extendió sus manos. Y es de manera figurada, pero nos habla de que Dios les ofreció su gracia continuamente, pero ellos aún así rechazaban a Dios. Por lo tanto, aquí en el versículo 1 el profeta nos dice que por esto Dios en el futuro iba a trabajar con otra nación que no era Israel. Y esta nueva nación es descrita como una nación que no conocía a Dios. Y básicamente es una referencia a la salvación que llegaría también a los gentiles, a los que no somos judíos. Y Dios dice que no es que las naciones gentiles eran más piadosas que los judíos. Y no es que ellos lo estaban buscando a Dios, sino que Dios mismo se revelaría a estas naciones gentiles. Por eso dice al final del versículo 1 que Dios dice: heme aquí, heme aquí. Es como si Dios le estuviera diciendo: aquí estoy. Dios se revelaría a estas naciones gentiles como lo hizo cuando vino Cristo hace 2000 años. Empezó a hacerlo de una manera mayor que en el Antiguo Testamento. Y en esta nueva era del pueblo de Dios, se profetiza aquí que Dios ya no trabajaría exclusivamente con la nación de Israel, sino que también incluiría a gentiles y a judíos en lo que hoy conocemos como la iglesia. Esta nueva era, como ya mencioné, comenzó con la primera venida de Cristo y es la era en la que nos encontramos el día de hoy. Noten una vez más versículos 1 al 2. Fui consultado por los que no preguntaban por mí, los gentiles. Fui hallado por los que no me buscaban, los gentiles. Dije a una nación que no invocaba mi nombre: heme aquí, extendí mis manos a todo el día a un pueblo rebelde, Israel, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Ahora, como ya saben, hemos predicado a través de esto, pero el día de hoy hay muchas iglesias que creen que Israel sigue siendo la nación escogida de Dios.
Y ellos creen que esto, porque en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, se nos dice que la iglesia es un misterio. Y ellos creen que porque la iglesia es un misterio, según el libro de Efesios, que el concepto de la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Y que es algo que solamente se nos dice en el Nuevo Testamento. Pero escuchen, el problema con esta interpretación es que cuando la Biblia habla de misterio, no se refiere a una idea nueva que no se había hablado antes. En la Biblia, la definición de un misterio no es algo nuevo, sino es algo que en el Antiguo Testamento no estaba revelado con tanta claridad, pero que en el Nuevo Testamento se revela con mayor claridad. Por ejemplo, desde aquí en Isaías 65, versículo 1, vemos que se profetiza que en el futuro se acabaría la era judía, donde Israel como nación sería el pueblo de Dios exclusivamente. Y se nos dice desde el Antiguo Testamento, en Isaías 65, que Dios iba a empezar a trabajar con los gentiles. Incluso esto no es algo ajeno al Nuevo Testamento. Los mismos apóstoles entendían al profeta Isaías de esta manera. Y para que entendamos todo el resto del pasaje, solamente les voy a pedir que me acompañen a un solo pasaje esta tarde que está fuera de Isaías 65. Guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Romanos para que entendamos cómo los apóstoles entendían la relación entre Israel y la iglesia. Romanos capítulo 10, y veamos cómo los apóstoles entendían esta relación entre Israel y la iglesia. Ellos entendían que terminó la era judía y comenzó la era cristiana con la primera venida de Cristo. Noten Romanos 10, versículo 1, el apóstol Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es a Dios por Israel, es para salvación. El apóstol Pablo quería que su nación, los que eran como él, fueran salvos, los judíos. ¿Por qué? Porque obviamente muchos no eran salvos. Ahora, noten el versículo 16 al 21. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Hablando de quién? De los judíos. La mayoría de ellos no obedecen el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. En otras palabras, el evangelio, ellos solamente tenían que creerlo. Y el evangelio ha salido por todo el mundo antiguo en los tiempos de Pablo. Pero nota el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, ¿que no sabía esto del evangelio? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Noten que está diciendo, aún Moisés en el Antiguo Testamento habla de que Dios iba a trabajar con los gentiles. Un pueblo que no es pueblo, Dios lo iba a usar. Noten el versículo 20. E Isaías dice resueltamente, y noten cómo el apóstol Pablo interpreta Isaías capítulo 65, versículo 20 una vez más. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En conclusión, vemos que los apóstoles enseñaron el fin de la era judía como nación especial de Dios y el comienzo de la era cristiana que incluye a judíos y griegos, y esto empezó a suceder en la primera venida de Cristo. Ahora, esto es una nota extra, pero aquellos que piensan en Romanos 11 habla de la salvación de Israel en el futuro. Y esto se trata de un gran número de la nación, que un número de la nación de Israel van a venir a Cristo por medio del evangelio. Pero no significa que Israel sigue siendo la nación escogida de Dios como era en el Antiguo Testamento. Porque muchas naciones van a venir a Cristo en los últimos días, como hemos visto a través de Isaías. Con esto en mente, regresemos a Isaías 65, entendiendo la interpretación de los apóstoles de cómo terminaría una era judía y Dios empezaría a trabajar con los gentiles, con los que no somos judíos. Noten Isaías 65, versículo 3. Y aquí el profeta sigue reclamándole a Israel su pecado. Dice: el pueblo que en mi cara, y Dios está hablando por medio del profeta, dice: el pueblo que en mi cara me provoca de continua ira, sacrificando en que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Dios sigue describiendo el pecado de la nación y por qué va a empezar a trabajar con otra nación. Y dice que los judíos hacían sacrificios idólatras, iban a los lugares donde están los muertos, a las tumbas, y probablemente estaban tratando de tener comunicación con los muertos para conocer el futuro.
algo que sabemos que es actividad demoníaca. Pasaba las noches en lugares escondidos. Y esto es una indicación de idolatría, posiblemente relacionada con actos sexuales, como lo era este pecado de la idolatría en el Antiguo Testamento. Y también se nos dice que comían cosas que para los judíos estaba prohibido en el Antiguo Pacto. En otras palabras, violaban su pacto con Dios, no eran fiel a Dios. Noten el versículo 5, que dicen, los judíos decían esto: quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. En el versículo 5 vemos que los judíos actuaban con altivez religiosa, pues al igual que en los tiempos de Jesús, ellos se creían superiores a otros hombres. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús vemos a un hombre religioso orando y comparándose con los demás, hablando de cuántas veces ayunaba, diezmaba y oraba. Pero como vemos en Isaías, las mejores obras del hombre fuera de Cristo son como un trapo de menstruación asqueroso para Dios. Y por eso en el versículo 5 se nos dice que era como un humo en la nariz de Dios, le daba asco a Dios, era algo enfadoso para Dios la altivez de los judíos. Y esto debe de ser una exhortación para nosotros. Escuchaba un pastor mencionar el día de hoy sobre este orgullo religioso el día de hoy y cómo se ve en una examinación extrema de nuestra propia vida, a ver si muchas veces si somos piadosos o cristianos. Ahora, no digo que esto sea el caso siempre, pero muchas veces una examinación extrema puede ser un síntoma de orgullo religioso. Por ejemplo, si un cristiano peca en la semana, aunque ya se arrepintió por ese pecado y lo confesó, si aún sigue preguntándose si es salvo o no, es una examinación extrema que puede ser un síntoma de orgullo religioso. O si toda nuestra idea de la iglesia no está basada en la realidad, en lo que hacemos toda la semana, como trabajar o los deportes, si no podemos hablar de cosas de nuestra vida práctica, pensamos que todo eso es idolatría y que solamente venir el domingo a la iglesia es piadoso. Esto puede ser un tipo de orgullo religioso. Y una vez más, obviamente que hay lugar para examinarse, pero como dice el salmista, pero en extremo, esto puede ser un síntoma como los fariseos, de orgullo que no le agrada a Dios. Regresando al pasaje de Isaías 65, noten el versículo 6 y 7. Dice: he aquí está escrito delante de mí, no callaré, sino que daré el pago. Sí, daré el pago en su seno por vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los callados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Dios dice que iba a castigar a los judíos, y noten que por sus iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente. Ahora, es importante notar, como dice Juan Calvino, que Dios no está castigando a los judíos por los pecados de sus padres, sino que los va a castigar por participar en los mismos pecados que sus padres practicaban, que es muy diferente. Ahora, en el contexto, el juicio vendría por la invasión de Babilonia a Jerusalén. Pero escuchen, interesantemente en los tiempos de Jesús, que son cientos de años después de Isaías, Jesús le dice algo similar. Cuando habla del juicio que traerá sobre Israel por medio de los romanos, él dijo que traería sobre los judíos de ese tiempo el juicio por el pecado de ellos y de sus padres que se había acumulado. Y este juicio terminó con la era judía, cuando los romanos destruyeron el templo judío y llenaron de sangre las calles de Jerusalén. Y una vez más, este fue el juicio que terminó esta era judía y comenzó la era cristiana. Y la vemos a través de Mateo 24. Noten conmigo en Isaías 65, versículo 8. Así ha dicho Jehová, como si se hallara mosto en un racimo, y alguno dijera, no la desperdiciéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, no para destruirlos del todo. Aquí está ilustrado como si hay muchos racimos de uvas y están todos podridos, pero hay unas cuantas buenas. Y Dios dice, no las voy a destruir, ese racimo de uvas, porque puede ser usado para hacer vino nuevo. Y en otras palabras, lo que está diciendo es que dentro de la nación de Israel había muchos incrédulos, pero había un remanente de creyentes en la nación. Y esos, al remanente, Dios lo iba a proteger y los iba a cuidar en medio del juicio que iba a traer
por medio de la nación de Babilonia. Noten los versículos 9 y 10. Y sacaré de Jacob descendencia y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí, y será Sarón para morada de ovejas, y el valle de Acor para lugar de descanso de vacas, para mi pueblo que me buscó. Una vez más, a este remanente, a los verdaderos creyentes, en medio del juicio, Dios los iba a cuidar. Y una vez más sabemos por la historia que iban a salir al exilio en Babilonia, pero una vez más los iba a regresar a su tierra. Y esto es en especial para los creyentes. Dios iba a proteger a los verdaderos creyentes aún en medio del juicio que traería para la nación. Ahora notemos el versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12. Versículo 11 dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y llenáis copa con vino mezclado para el destino. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que no agrada. A los creyentes dentro de la nación Dios los iba a proteger de manera soberana, pero aquellos que hacían sacrificios, consultaban a los muertos, le hablaban, practicaban la adivinación, a ellos iban a morir por la espada. Y Dios a través de la historia ha protegido a los verdaderos creyentes y siempre ha juzgado a los incrédulos. Ahora sabemos que aquí está hablando del juicio que trajo por medio de Babilonia, pero una vez más, en el Nuevo Testamento es increíble cómo se relaciona esto con Mateo 24. Sabemos que en el Nuevo Testamento Dios también juzgó a Israel, una vez más por medio de Roma, cuando terminó la era judía. Pero en ese juicio, por medio de Roma, que terminó con la era judía, Dios protegió a los creyentes. Jesús les dijo a sus discípulos que corrieran a los montes cuando vieran a Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos. Y hay evidencia histórica de que ciertamente los que corrieron al monte se salvaron, según los historiadores. Y hay evidencia también histórica fuera de la Biblia que los judíos que se quedaron perecieron a la espada y fue un baño de sangre los que no siguieron las instrucciones de Cristo. Dios siempre protege a su pueblo y juzga a los incrédulos. Ahora, noten rápidamente el versículo 13 y 14. Por tanto, así dijo el Señor Jehová: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Dios hace una comparación entre los incrédulos y los creyentes. Los creyentes iban a ser bendecidos. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por el gozo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Versículo 15: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará y a tus siervos llamará por otro nombre. Aquí Dios les habla de manera fuerte a los incrédulos. Y dice que estos judíos, el nombre de ellos iba a usarse como maldición entre los siervos. Y Juan Calvino da un ejemplo de esto. Dice que es como si alguien dijera, que Dios te maldiga a ti como maldijo a los judíos. Así es como el nombre de los judíos fuera maldito por su incredulidad, según este pasaje. Así es que en este primer punto vimos que estaba profetizado que terminaría la era judía, exclusivamente judía, y Dios empezaría a trabajar con los gentiles, los que no son judíos, y también con los judíos creyentes por medio de la iglesia, algo que comenzó desde la primera venida de Cristo, que es la era cristiana en la que estamos el día de hoy, y que comenzó hace 2000 años, y que continúa hasta la segunda venida de Cristo. Así que vimos el punto número 1, el comienzo de una nueva era. Y escuchen el punto número 2, porque aquí es donde se pone interesante el pasaje. Punto número 2, los cielos nuevos y la tierra nueva. Punto número 2, los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora, hay que mantener en mente el pasaje para entenderlo. Si en el punto número 1 se profetizó que la era cristiana, es importante entender que el punto número 2 habla de las bendiciones que traería esta era cristiana. Y recuerden, ya vivimos en esta era desde que Cristo vino. Es decir, lo que estamos a punto de ver es las bendiciones de lo que ya está pasando en la historia mientras más avanza el mensaje del Evangelio en las naciones.
Y esta bendición que habla aquí ya está sucediendo y seguirá sucediendo más y más aún antes de la segunda venida de Cristo. Ahora noten el versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, jurará por el Dios de verdad. Porque las angustias primeras serán olvidadas y porque serán cubiertas de mis ojos. Una vez más, está haciendo alusión a lo que vivió Judá en esos tiempos. Ellos, recuerden, era una nación idólatra, pero Dios iba a hacer un cambio. Ya no iban a ser idólatras, iban a ser una nación que adorara al Dios verdadero. Y esto se cumple finalmente en la era cristiana. Los cristianos adoramos a Dios en espíritu y en verdad, al Dios verdadero. No hacemos nuestros altares de ídolos. Y noten cómo empieza a fluir, noten los siguientes versículos que van a ser muy interesantes, cómo empieza a fluir las bendiciones de esta nueva era en el Evangelio a través del mundo. Noten el versículo 17, lo que dice Dios. Dice, porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Aquí llegamos al famoso pasaje de los cielos nuevos y tierra nueva. Y la pregunta es, ¿qué significa? Bueno, escuchen, recuerden el contexto. Judá estaría en Babilonia y regresaría a su propia tierra como Dios lo prometió después del exilio. Entonces sería como decir que cuando regresaran a la tierra prometida, Dios haría algo tan glorioso que es como si fueran cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, los cielos nuevos y tierra nueva aquí es lenguaje figurado para hablar de algo nuevo, algo glorioso, de la nueva administración que Dios está haciendo. Y esto se cumple finalmente en el Evangelio. Ahora, quiero aclarar, esta no es la postura que la mayoría de los comentaristas reformados y pastores toman el día de hoy. Es decir, ellos diferirían con lo que estoy diciendo ahorita. La mayoría piensa que los cielos nuevos y tierra nueva se refieren a que al final de la historia entraremos los creyentes literalmente a los cielos nuevos y tierra nueva. Pero escuchen, los mejores comentaristas del pasado toman otra postura diferente y yo estoy de acuerdo con ellos. Por ejemplo, el mejor comentarista presbiteriano de la historia, según la opinión de muchos, Juan Calvino, llegó a esta postura de que el cielo nuevo y la tierra nueva aquí hablan de la nueva administración del Evangelio que ya empezó con la primera venida de Cristo. Y él dice que eso se extiende a través de la historia hasta que Jesús regrese. Ese es el mejor comentarista presbiteriano de toda la historia, según la opinión de la mayoría de los reformados. El mejor comentarista reformado bautista de la historia, esto sí está comprobado, creo yo, es John Gill. Y él llega a la misma conclusión. Él dice que los cielos nuevos y la tierra nueva aquí es lenguaje figurado para hablar de la nueva administración que empezó cuando Cristo vino al mundo. Esta postura de Calvino y Gill es la que nosotros estamos viendo esta tarde. Ahora, quiero aclarar que en otros pasajes de la Biblia sí se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva que los cristianos entraremos al final de la historia, cuando Jesús regrese por segunda vez. Pero aquí en este pasaje no es una referencia a esos cielos literales al final de la historia, sino que este pasaje de los cielos nuevos y tierra nueva hablan de lo nuevo que está haciendo Dios desde la primera venida de Cristo. Pues recuerden, Dios está hablando en este contexto del regreso de Babilonia y cómo será para Judá como cielos nuevos y tierra nueva. Y esto apunta al Evangelio, a la era cristiana en la que estamos, y cómo estos serían comparados con cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, como una nota extra, hay algo interesante, que en el libro de Apocalipsis se hablan también de los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y lo interesante es que en el libro de Apocalipsis es similar al contexto de Isaías. Pues en Apocalipsis se nos dice que Dios trajo un juicio sobre Israel por medio del imperio romano para terminar con la era judía y comenzar con la cristiana. Y que cuando la era judía terminara y empezara la cristiana, serían como cielos nuevos y tierra nueva. En otras palabras, en Apocalipsis los cielos nuevos y tierra nueva también se refieren a una nueva administración que Dios está trayendo por medio del Evangelio.
Y esto no nos debe de extrañar, que Dios hable de una nueva administración, hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Porque ¿cómo habla la Biblia de un hombre que se convierte al cristianismo? Se nos dice que el cristiano es una nueva criatura o una nueva creación en Cristo, pues el hombre viejo ya murió. Y así cuando un hombre viene a Cristo, es una creación completamente diferente comparado con cielos nuevos y tierra nueva. Dios está haciendo una nueva creación en el Evangelio. Y ahora este hombre pertenece a la Jerusalén, no a la física que fue destruida por Roma, sino a la Jerusalén que está arriba en el cielo. Este hombre pertenece al pueblo de Dios, no a Israel físico, sino a un pueblo de Dios que incluye a judíos y griegos que están en Cristo por medio de la iglesia. Y si tú aún no conoces a Jesús, te animo a que te acerques a Él, pues el Dios que habló y creó el universo puede hacer de ti una nueva creación en Cristo. Y para aquellos que ya somos cristianos, los creyentes, que ya son una nueva creación, debemos de tomar ánimo, pues como decía Juan Calvino, aún no estamos en la etapa final de nuestra santificación. Ahora, ya somos una nueva creación, pero nos podemos frustrar porque aún queda un remanente de pecado que mora en nosotros. Pero un día esto ya no existirá cuando regrese Jesús. Entonces será perfeccionada esta nueva creación. Seguimos leyendo Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Ahora, noten cómo los siguientes versículos nos hablan de cómo mientras más avanza el Evangelio en el mundo, transforma el mundo, la cultura, la salud y la humanidad más y más hasta que regrese Cristo. Noten los versículos 18 y 19. Versículo 18. Más bien gozaos y alegraos para siempre las cosas que yo creo. Porque he aquí que yo creo a Jerusalén para alegría y a su pueblo para gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dios iba a trabajar por medio de Jerusalén. Ahora, Jerusalén fue reconstruida después del exilio, solo para ser destruida después por Roma. Por lo tanto, aquí, esto apunta una vez más a Jerusalén, la nueva Jerusalén, la iglesia, en la que Dios se goza el día de hoy. La Jerusalén que es de arriba del cielo, según el Nuevo Testamento. Y hermanos, solamente como una breve aplicación, si tan solamente creyeras que Dios se goza cuando te va bien en tu vida, tu perspectiva como cristiano cambiaría completamente. Noten el versículo 20. No habrá allí más niño de días, ni anciano que no cumpla sus días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora, noten cómo los cielos nuevos y la tierra nueva no es una referencia al estado final, como dije, sino a la nueva administración del Evangelio. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el estado final no hay muerte, pero aquí se habla de la muerte. Y aquí en el versículo 20 se nos habla de la bendición que trae el Evangelio a la salud del hombre. Pues se nos dice que ya no habrá niños que mueran sin llegar a ser hombres maduros. Y se nos dice que no habrá hombre que no cumpla todos sus años antes de morir. Y se nos dice que si un hombre se muere a los 100 años, la gente se le va a quedar viendo raro, porque van a decir, ese está maldito porque se murió muy joven. Y obviamente esto es lenguaje figurado, pero está hablando de la bendición que trae el Evangelio, escuchen, a la salud física. Muchos comentaristas piensan que se refiere al estado final, al cielo, pero una vez más, no se puede estar refiriendo a eso porque habla de la muerte. Y en el contexto es muy claro que está hablando de una nueva administración, como lo entendían los reformados del pasado. Así es que nos habla de que la era cristiana, desde que vino el Evangelio, cada nación que recibe el Evangelio, hay una gran bendición que afecta la salud y la vida física de manera literal. Isaías 65:20, no habrá allí más niño de días ni anciano que no cumpla sus días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora, hermanos, es importante entender que el Evangelio impacta nuestra salud, la educación, la política, nuestra manera de trabajar, aún nuestra manera de alimentarnos. Solamente póngase a pensar cómo el Evangelio ha afectado el mundo antiguo. Cuando uno moría de joven porque tenía infección de dientes
o por falta de higiene, la gente moría mucho más joven. Y las estadísticas están ahí, las pueden ver en internet, las vi yo y están bastante interesantes, cómo la vida se ha extendido a través de la historia. Pero desde la primera venida de Cristo, ciertamente el Evangelio ha impactado al mundo. Pues donde quiera que llegue el Evangelio, esa sociedad es bendecida, y no solamente el cristiano. Piensen en los hospitales. Los hospitales fueron iniciados por cristianos. El Evangelio impacta aún la salud del hombre. Solo como un ejemplo de cómo el Evangelio afecta nuestra salud. Imagínense a un hombre cristiano que entiende que Dios le ha llamado a ser un hombre, un padre, a un hombre que Dios ha llamado a ser un padre y esposo. Y para este hombre, para cumplir este llamado de padre y esposo con honor, se empieza a cuidar físicamente, cuida sus alimentos y hace ejercicio para poder servir a su esposa e hijos de una mejor manera. Pues si este hombre es enfermizo y tiene sobrepeso, será menos útil para su familia y aún para la iglesia y la sociedad. O piensen en una mujer cristiana que se empieza a cuidar por la misma razón, para criar a sus hijos pequeños con mayor energía, pues si está en mala salud o tiene sobrepeso, no lo va a hacer de la manera más eficaz. Este versículo nos dice que el Evangelio debe de impactar aún nuestra salud. Y como otra aplicación, hombres, es bueno que hagamos ejercicio y cuidemos nuestra alimentación para cumplir nuestro llamado como padres y esposos, y de hombres con honor y no en debilidad. Pues si tenemos sobrepeso y estamos enfermos, ¿cómo liderarás a tu esposa con honor? ¿Cómo te admirarán tus hijos para ser un hombre ejemplar? Lo mismo para las mujeres. ¿Quieres ser una mujer virtuosa y criar hijos? ¿Cómo cuidarás a tus hijos pequeños con gozo si apenas puedes perseguirlos porque estás cansada, porque estás pasada de peso? Y creo que aquí las hermanas mayores de la iglesia pueden enseñar a las más jóvenes en lo práctico el cómo perder peso después de un embarazo. Ese es el verdadero ministerio de mujeres, ayudarlas a cuál es la alimentación mejor para la familia. Igual los hombres mayores, enseñar a los hombres cómo liderar con fuerza, con honor, con valentía, pero enseñando no solamente desde el púlpito o con sus palabras, sino con sus vidas a cómo ser hombres de Dios, no solamente en lo espiritual, sino también en el mundo físico. El Evangelio impacta el todo del hombre. Noten el versículo 20, el 22. No habrá allí más niño de días ni anciano que no cumpla sus días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y edificarán casas y morarán en ellas y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. La maldición, el antiguo pacto, traía guerras a Israel. Pero los versículos 21 y 22 nos hablan de que ahora el pueblo podría edificar y construir. Y una vez más, en aplicación, los cristianos el día de hoy somos llamados a avanzar el reino, a trabajar en este mundo físico y no a separar lo espiritual de lo físico. Yo y mi esposa estamos repasando el catecismo de Westminster, el catecismo menor de Westminster, y acabamos de leer uno de los mandamientos, el de no robarás. Y el catecismo explica que de manera positiva, esto habla de nuestra obligación de mejorar nuestro estado financiero para mejorar nuestra condición y la condición de otros. Y te pregunto, cristiano, ¿buscas oportunidades para crecer en tu estado financiero para bendecir a tu familia y a otros? Piensen en José en Egipto y cómo usó sus finanzas y habilidades de negocio para bendecir a otros y salvarlos durante tiempo de hambre. Versículos 23 y 24. No trabajarán en vano, ni darán a luz para la maldición, porque son descendencia de los benditos de Jehová y su descendencia con ellos. Una vez más, esto es lenguaje figurado, pero en el antiguo pacto de manera literal, el no poder tener hijos estaba asociado con la maldición de Dios para los judíos. Y aquí del lenguaje figurado se nos dice que ya no habrá esas cosas. Y es lenguaje figurado que nos habla de que Dios ahora bendice a su pueblo en el nuevo pacto. Versículo 24. Y sucederá que antes que clamen, yo responderé, aún estando ellos hablando, yo habré oído. Hermanos, el día de hoy, si tú eres cristiano, tú eres el pueblo bendito de Jehová y ya no hay maldición para ti, pues Cristo lo tomó todo en la cruz.
Y el Padre, por decirlo así, tiene su oído atento a sus hijos, a nosotros, y está de nuestro lado para que trabajemos en el avance del reino, para que trabajemos en nuestras vidas y apliquemos el Evangelio y a Cristo en cada área. Versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y para la serpiente el polvo será su comida. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Jehová. Desde la caída el hombre ha estado en pleito, incluso con la naturaleza. Pero una vez más, esto nos habla de la paz que trae el Evangelio. La paz que trae el Evangelio, que es completa. Y mientras más avanza el Evangelio en la historia, aquí se nos dice con lenguaje figurado, trae paz al mundo. Y es ilustrado como un lobo y un cordero comiendo juntos, o como un león comiendo paja junto con un buey. Y pasajes como Isaías 65, hermano, nos recuerdan una vez más que no debemos dejar el Evangelio en solamente creer en Jesús. Eso es importante y es el primer paso para ser creyente. Pero no debemos dejarlo ahí, pues mientras más aplicamos el Evangelio a este mundo, mientras más avanza en la historia de la humanidad, bendice la cultura, bendice los negocios, bendice a naciones, bendice la salud. Y esta bendición ya empezó cuando Cristo vino, y cada vez que avanza más es como cielos nuevos y tierra nueva, como una nueva creación en la vida transformada de los que la experimentan, los cristianos. Pero también bendice el mundo alrededor de nosotros, bendice una vez más nuestra salud, los negocios, las naciones, bendice los años que viviremos en la tierra, trae paz a Dios para con Dios y para con los hombres, trae paz en las familias. Y aunque ciertamente aún hay muerte, como este mismo pasaje enseña, habrá un día en que ya no lo habrá cuando Cristo regrese. Y entonces, de manera literal, entraremos literalmente a cielos nuevos y tierra nueva al final de la historia. Pero qué bendición que desde ahorita podemos probar los cielos nuevos y tierra nueva en esta era del Evangelio, en la era cristiana. Isaías 65, versículos 17 al 20. Porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más el pensamiento. Más bien gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo creo. Porque aquí que yo creo a Jerusalén para alegría y a su pueblo para gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni de clamor. No habrá allí más niño de días ni anciano que no cumpla sus días. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Señor, te damos gracias, Señor, por los cielos nuevos y la tierra nueva que empezaste con el Evangelio. Esta nueva administración donde ya no es exclusivamente judía, sino que la bendición ha llegado a nosotros, a los gentiles. Así lo interpretaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y así lo vemos de cómo avanza, mientras más avanza el Evangelio y avanza a través de la historia, bendice cada faceta de la vida, los negocios, la educación, la familia, la salud. Y te damos gloria a ti por esta gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén.